Hoy vamos a estudiar acerca del bautismo en las aguas, ¿vale? Tenemos 7 puntos. El primer punto, veremos que el bautismo en las aguas no salva. El segundo punto, el bautismo en las aguas es un mandamiento de Jesús. Tercer punto, condición para ser bautizado. El cuarto punto, significado. Vale. El cuarto punto, significado del bautismo en las aguas. El quinto, ejemplos bíblicos. El sexto punto, algunos conceptos erróneos. Y el séptimo punto, cómo administrar el bautismo. Entonces, el primer punto, el bautismo en las aguas no salva. Amén. Veremos que Jesús, él instruyó a Nicodemo acerca del bautismo. Eso lo podemos ver en San Juan capítulo 3. San Juan el capítulo 3. Herminia, ¿puedes leer, por favor? San Juan 3. ¿No tiene versículo? El versículo 1. San Juan capítulo 3, el versículo 1. Dice así. En el principio era el verbo. No, perdón. San Juan capítulo 3. 3. Muy bien. Del versículo 1 podemos leer hasta el 4. Vale. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Amén. Entonces, este hombre, Nicodemo, era un principal de la sinagoga. Significa que él era como un pastor en los días de hoy, ¿vale? Era un hombre que se supone que enseñaba la palabra, ¿no? Enseñaba la Torá, que era la Biblia de aquel entonces, ¿vale? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Pero este hombre escuchó varias veces Jesús hablar acerca del nuevo nacimiento, o sea, de entrar en el reino de Dios. Y un día por la noche, sin que nadie se diera cuenta, ¿no? Porque claro, él era una persona religiosa, ¿vale? Y sabemos que los fariseos estaban en contra de Jesús por la forma como él enseñaba.
este hombre tuvo un gran interés en querer saber qué es lo que necesitaba hacer para poder entrar en el reino de Dios. Y Jesús le dijo que para que uno pudiera entrar en el reino de Dios, uno tenía que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo no entendió cómo es posible que uno, por ejemplo, yo que ya soy un hombre mayor, ¿no? Voy a tener que nacer de nuevo. Y él le preguntó a Jesús, ¿no? Señor, ¿será que yo tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo, no, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué es lo que significa eso? El versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús aquí le estaba diciendo que era necesario la persona nacer como hombre, ¿vale? Nacer en este cuerpo, y también nacer del Espíritu. ¿Qué significa eso, nacer del Espíritu? Entregarle la vida a Jesús, ¿vale? Y recibirle como Señor y Salvador. Entonces, el bautismo en aguas no salva a nadie. Salvación solo viene por, en primer lugar, creer en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz. Segundo, arrepintiéndose de sus pecados y de la vida errónea. Uno necesita arrepentirse para que pueda ser salvo. Tercero, necesita recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Vale? Entonces, el bautismo es un mandamiento de Jesús. El segundo punto. Podemos ver Hechos capítulo 2, el versículo 38. La hermana Anastasia puede leer, por favor. Hechos, el capítulo 2, el versículo 38. Dice así. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno a vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Pedro estaba diciendo que lo primero que había que hacer era arrepentirse y bautizarse. ¿Vale? ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Uno, en primer lugar, tiene que arrepentirse. Ese es el primer paso. ¿Vale? Luego de arrepentirse, ser bautizado. Arrepentirse de todo lo malo que hizo, reconocer que es un pecador, que por sí mismo no se puede salvar, no puede entrar en el reino de Dios por las buenas obras o por ser buena persona. Todos nosotros somos pecadores, ¿vale? Y luego necesita ser bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo en aguas va de mano con la salvación. Pero si la persona dice, pero yo he sido bautizado, pero no he entregado mi vida a Cristo, entonces no está completo. ¿Vale? Primero necesita arrepentirse de sus pecados y aceptar
a Cristo. San Marcos capítulo 16, el versículo 15 y el 16. La hermana Rosa puede leer, por favor. Marcos 16, 15 y el 16. Dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Entonces, esto es lo que Jesús nos ha dicho que hagamos. Ir por todo el mundo, o sea, por el sistema adentro, ¿vale? Predicar el evangelio. El evangelio es para todo el mundo, ¿vale? Es para todas las personas. Ricos, pobres, blancos, negros, amarillos, o sea, todas las razas, todos los pueblos, todas las clases sociales, ¿vale? ¿Y cuál es el mensaje? Es que uno se arrepienta. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo primero que la persona tiene que hacer, tiene que creer en Jesús. Y con el creer en Jesús, entonces viene el acto del bautismo. Amén. Dice que quien no creyere será condenado. ¿De qué condenación está hablando aquí Jesús? De la muerte eterna. ¿No es Dios el que condena a las personas? Las personas se ponen en la posición de condenados por el hecho de no creer en lo que Jesús hizo en la cruz por la humanidad. Ellas se condenan a sí mismas. ¿Vale? Entonces, muchas veces nosotros queremos como que imponer, ¿no? Tienes que creer, tienes que aceptar, tienes que hacer. No, nuestra tarea es predicarles el evangelio. Y cada persona decide creer o no creer. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que uno pueda ser bautizado? La única condición para ser bautizado es el haber recibido ya a Cristo como Señor y Salvador. Uno recibe a Cristo como Señor, ¿por qué? Porque Jesús, Él pasa a gobernar su vida. Una vez que le has entregado tu vida, la vida ya no es tuya. Ahora tu vida le pertenece a Él. Entonces yo ya no puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana. Él es el Señor de mi vida. Esto es como, por ejemplo, un esclavo, ¿no? Que es comprado por precio, por dinero. El amo es el que gobierna la vida de esta persona. Si el amo decide, mira, mañana te voy a vender, él no puede, el esclavo no puede decir, pero no, es que a mí me gusta estar aquí, que no me apetece, no sé qué, voy a hacer lo que me dé la gana. No puede, ¿por qué? Porque es propiedad del amo. El amo manda, le dice lo que tiene que hacer, ve a buscar agua. Y no contestes, ve. Porque no me apetece, no sé qué y tal. Es que aquí se está muy bien. ¿Qué es lo que pasaría a este esclavo?
sería castigada. O por rebelde, el amo le podría vender. Pero nosotros no entendemos lo que significa hacer del Señor, o sea, de Jesús nuestro Señor. A veces queremos hacer lo que nos apetezca. Yo voy a hacer mis planes y luego ya, Señor, aquí tienes mis planes, bendícelo. No, no funciona así. Yo voy al amo, al Señor, y le pregunto, Señor, ¿cuáles son tus planes? Y entonces el Señor dice, mira, mis planes son estos y estos y aquellos. Sí, Señor, voy a hacerlo. Amén. Eso tendría que ser. El cuarto punto, significado del bautismo en aguas. ¿Qué significa? Significa la muerte del viejo yo. O sea, es nuestro funeral, ¿no? Cuando yo entro en el agua, significa que yo muero, estoy siendo sepultado, ¿vale? Para la vieja vida. Todo lo que yo era, todo lo que yo hice antes de entregarle la vida a Cristo, se queda enterrado en el agua. Es la muerte del viejo yo, o sea, de la vieja persona que yo era. Algunos hasta dicen, el Señor entierra el pecado original. Todos nosotros vinimos de Adán y Eva, ¿vale? Y todos nacimos con la semilla de pecado, ¿no? Con la naturaleza de pecado. ¿Por qué el bautismo es importante? Físicamente, cuando yo entro en el agua, todos estos pecados antiguos se quedan enterrados allí. Cuando yo me levanto del agua, me levanto como una persona completamente nueva. Yo he visto casos de personas que, por ejemplo, tenían demonios, estaban poseídas por demonios, y en el acto del bautismo fueron liberadas. ¿Vale? Hubo manifestaciones y todo. Personas que tenían enfermedades, en el acto del bautismo fueron sanadas. Entonces el acto del bautismo es súper importante. Maldiciones y todo se quedan enterradas allí. ¿Vale? Entonces es importante el bautismo. Es una condición para que uno pueda ser salvo. La salvación y el bautismo van de mano. ¿Vale? 2 Corintios capítulo 5, 17. No necesitáis abrir, ¿vale? Voy a leer. Dice así. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo se hizo de nuevo. Una vez que uno le entrega su vida a Cristo, ¿vale? Es una nueva criatura. Todo lo viejo ha pasado. Ahora eres una nueva criatura. ¿Qué capítulo era? 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 17. También el bautismo significa el lavamiento de nuestros pecados. La sangre que Jesús derramó en la cruz nos lavó y nos limpió. Amén. El bautismo es un acto exterior que simboliza la muerte del viejo yo y el nacimiento para una vida nueva con Cristo. Cuando yo paso por el bautismo, yo estoy diciéndole públicamente a la sociedad, ¿vale? Estoy diciéndole a Dios y también al diablo que a partir de ese momento
yo decido seguir a Cristo. Mi vida es completamente nueva. Es un antes y un después. ¿Vale? De ahí que el bautismo es súper importante. Simboliza también el nacer de nuevo para una nueva vida y santa con Dios. Vivir en santidad. Significa que yo estoy apartado para Dios. Yo ya no puedo vivir de cualquier manera. Una vez yo tuve una conversación, estaba en medio, ¿no?, de unas personas de familia, y a mí me sorprendió porque yo nunca había escuchado a nadie hablar así, ¿no? Y una de las personas que estábamos hablando de un caso de una persona que, aunque ya había sido bautizada, ¿vale?, pero se había apartado de los caminos de Dios y estaba viviendo como un mundano, ¿no? Iba a las discotecas y entonces yo he escuchado a una persona que ni siquiera estaba en Cristo, ¿vale? También estuvo en la iglesia, pero claro, estuvo durante algún tiempo, luego empezó a vivir su vida y tal. Y esta persona dijo, ¿no?, hizo un comentario: el fulanito de tal y no sé qué y tal, mira cómo está viviendo. Y era una persona bautizada y todo. ¿Sabes? Y esto a mí me llamó la atención, ¿no? Porque claro, para mí se hizo como que, wow, hasta las personas que no están firmes en Cristo, que nunca han sido bautizadas, ellas dan valor al tema del bautismo. Valorizan, saben que el bautismo es algo que es serio. Y muchas veces los creyentes, ¿vale?, es como que, bueno, es algo así, es un simbolismo y tal, y no es importante. No, el bautismo es muy importante. Amén. Va de manos con la salvación. Entonces, ser bautizado simboliza el ser discípulo de Jesús. Un discípulo es un estudiante, es un seguidor de Jesús. Nosotros los que estamos aquí somos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque estudiamos la palabra, nos comprometemos, estamos aquí. No llega solamente entregarle la vida a Jesús, decir, mira, Señor, te entrego mi vida y bueno, y vivir tu vida de cualquier manera, ¿no? Como te apetece, no estudia, no lee la Biblia, no busca a Dios en oración, no quiere aprender la palabra, no quiere estudiar. Esto no es un discípulo de Jesús, ¿vale? Y Jesús nos ha llamado a ser discípulos. Amén. Tenemos que percorrer, caminar, entrar por esta puerta estrecha, ¿vale? La Biblia dice que estrecho o angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo encuentran. Pero ancha es la puerta que lleva a la destrucción. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que para que uno pueda entrar en el reino de Dios no hay facilidades. Amén. No es cualquier cosa sirve. Ser un cristiano así de cualquier manera no sirve. Pero dice que el camino que lleva a la destrucción es ancho. ¿Por qué? Porque allí todo sirve. No importa, da igual. Puedo vivir a mi manera. Sigo viviendo en pecado, pero bueno, también soy cristiano. Dios me entiende. El Señor lo sabe. No. Para entrar en el reino de Dios no funciona así. ¿Vale? Hay unas reglas.
Uno tiene que vivir en santidad. La palabra dice que Dios es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Eso es la Biblia. Dios es misericordioso. Él va a entender. No, esta no es la Biblia que estamos leyendo. Amén. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos acerca del bautismo. Amén. Tania, ¿estás por ahí? Tania y Sada, vais a leer. Sada va a leer Hechos, capítulo 8, el versículo 35 al 38. Hechos 8, 35 al 38. Y Tania leerá Hechos 10. Oh, disculpa, es que no estoy utilizando el ordenador. Estás usando si el abro móvil. la Biblia en mi teléfono, vas a cerrar Vale. la llamada. Vale, entonces yo voy a leer, ¿vale? Hechos 10, yo leeré Hechos 10. Sara, ¿lo tienes? Hechos 8, 35 al 38. Yo leeré Hechos 10. Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: «Mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?». Ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Amén. Entonces, ¿quién era el eunuco? El eunuco era un funcionario de una reina, ¿vale? Una reina muy importante, la reina de Candace. Y este hombre, él pues estaba encargado de los negocios del reino, ¿vale? Pero él estaba leyendo la palabra, ¿no? Dice que él estaba leyendo la palabra, pero él no entendía lo que estaba leyendo, ¿vale? Estaba leyendo en Isaías acerca de Jesús, y entonces él preguntaba, ¿no? ¿Será que el profeta aquí está hablando de él mismo o está hablando de alguien? ¿Vale? Y Felipe, que era un evangelista, enviado por el Espíritu Santo, ¿vale? Él le explicó lo que significaba lo que él estaba leyendo. Y entonces el eunuco creyó, ¿vale? Él entendió que tenía que ser bautizado. Y como había agua, entonces él dijo, mira, aquí hay agua, ¿vale? Había un río por ahí, ¿no? Él dijo, mira, vamos a parar aquí el carruaje, ¿vale? Como aquí hay agua, ¿será que hay algo que impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo, no, si tú crees, ¿vale? No hay nada que impide que seas bautizado. Entonces en aquella misma hora el eunuco fue bautizado. Amén. Leamos también Hechos capítulo 10, el versículo 34 al 48. Dice así, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas... Oh, ese es el mismo. Hechos 10. Vale. Hechos 10. Vale. Hechos 10. Estaba leyendo yo el otro. Hechos 10, 34. Vale, dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder
a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces, hemos visto aquí que ha sucedido aquí un fenómeno, que ellos han recibido el bautismo en el Espíritu Santo antes que el bautismo en aguas. ¿Vale? Entonces, podemos recibir primero el bautismo en el Espíritu Santo y luego el bautismo en aguas. O recibir el bautismo en aguas y luego recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Vale? No hay un orden específico entre estos dos actos. ¿Vale? Ahora veremos algunos conceptos erróneos acerca del bautismo. Bautizar a los bebés. ¿Vale? No hacemos eso. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conciencia de arrepentimiento ni tienen fe. Un bebé no tiene poder de decisión. Para que uno pueda ser bautizado, uno tiene que creer, en primer lugar, en la obra de Cristo en la cruz. Luego se tiene que arrepentir de sus pecados. ¿Vale? Entonces los bebés, ¿cómo se van a arrepentir si no tienen conciencia de pecado? ¿Cómo van a creer en Cristo si los bebés no tienen fe? Entonces, el bautizo de bebés no es bíblico. ¿Vale? Por eso no bautizamos a los bebés. Lo que hacemos es presentarlos al Señor. Eso sí es bíblico, porque el Señor Jesús también, cuando era pequeño, ¿no? Él fue presentado al Señor. Él fue llevado al templo. ¿Vale? Entonces, el bautismo de bebés no es bíblico. Otro acto que también es erróneo, ¿vale? Un concepto que es erróneo, es la práctica, por ejemplo, de algunas iglesias, ¿vale? Que envían, ¿no?, a un hermano mayor o un grupo de hermanos, ¿vale?, que ya llevan tiempo en el Evangelio, ¿no?, para inspeccionar la vida de los candidatos al bautismo, ¿vale? Por ejemplo, mandan ir a mirar, ¿no?, cómo vive esa familia, ¿vale?, cómo se comportan en casa, cómo es su vida en casa. Eso tampoco es bíblico, ¿vale? Esto es erróneo. ¿Por qué? Porque hay santificación progresiva, hay santificación instantánea y hay santificación progresiva. ¿Vale?
Hay personas que una vez que le entregan la vida a Cristo, ¿no? Ellos empiezan a hacer cambios, ¿no? Al momento. Pero hay otros, ¿vale? Que a la medida que vayan escuchando la palabra, van cambiando su forma de vivir, ¿vale? Dejan ciertas formas de vivir y empiezan a... Por eso no hacemos eso, ¿vale? Inspeccionar la vida de la gente. ¿Cómo se administra el bautismo? Es por inmersión, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que la persona tiene que ser sumergida en el agua, ¿vale? Así fue el bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, era así como bautizaba Juan el Bautista, era así como bautizaban los apóstoles, ¿vale? Aquello de unas gotitas de agua en la cabeza, eso no es un bautismo, ¿vale? La palabra bautismo significa inmersión, sepultado, ¿vale? Uno tiene que entrar en el agua. ¿Y cómo se hace? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.